Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Gregory Celis, soy el director médico de laboratorios Vago para el Ecuador. Y en esta nuestra primera reunión de un chat de salud vamos a hablar sobre diabetes. Es un tema que nos ha pedido la comunidad y queremos explicar sobre el mismo en forma muy simple y cómoda para que todos entiendan. Si alguno tiene una pregunta, por favor hágala sin ningún compromiso y con toda tranquilidad en el lenguaje que ustedes deseen. Nosotros vamos a contestarle también en un lenguaje muy simple y poco técnico. Recordemos una pequeña frase de un libro que se llama La Quinta Disciplina, escrito por Peter Senge, que dice: en el corazón de una organización inteligente hay un cambio de perspectiva cuando en vez de considerarnos separados del mundo, nos consideramos conectados con el mundo. Esto es lo que queremos hacer en Laboratorios Vago del Ecuador, conectarnos con todos ustedes a través de las redes sociales y poder colaborar un poco en la responsabilidad social, enseñando lo que es la salud, cómo prevenir enfermedades y también cómo lograr controlarlas. Hoy vamos a hablar de diabetes. Empecemos por la palabra y la pregunta más común, que es ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en la cual está comprometido todo el organismo. No solo es un órgano, sino todos nuestros órganos están comprometidos. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder funcionar, necesitamos energía. Cuando esa energía puede llegar a las células, ahí funcionamos. Hay una enfermedad que impide que el azúcar se convierta en energía y llegue a nuestras células. Esa es la diabetes. A este sistema en el cual la energía, nuestros alimentos se convierten en energía, le llamamos metabolismo. Entonces, este proceso metabólico en la diabetes está totalmente alterado. Vamos a ir hablando ligeramente de cada una de las cosas de la diabetes, y lo importante es conocer que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es cuando una persona nace sin el transportador de energía hacia las células. Esta es la insulina. La insulina es una hormona que se produce en un órgano que tenemos que se llama páncreas. Hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2, que no nace con nosotros, pero la adquirimos en el transcurso de la vida. Esta diabetes tipo 2 se produce porque las células, para poder aceptar la energía que le llega en forma de glucosa, alteran las puertas por donde entra esa energía, y esa energía no puede ingresar. Entonces, como estos portales están cerrados y no puede ingresar, y la llave que le abre es la insulina, a esta enfermedad también se le conoce como insulino resistente. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Otra cosa que vamos a comentar es que la insulina, al ser una hormona, esto significa que es una sustancia que se produce en un órgano y va a funcionar a distancia. La insulina se produce en el páncreas, en unas células llamadas células beta. Estas células beta son muy importantes en nuestro organismo porque además producen otra serie de sustancias. Muy bien. La diabetes tipo 2, ¿no es cierto?, es tan importante cuando aparece que se empieza el organismo a mostrar en forma paulatina deteriorado. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad no se muestra de un momento a otro. Lleva en el tiempo un curso muy bien establecido. Empieza con leves dolores, que generalmente se presentan en los pies o en las manos, cierto tipo de escalofríos, y el paciente no lo nota de esa manera, simplemente lo que siente es que tuvo un ligero dolor en las manos o en los pies. Luego, con el transcurrir de los años, esta enfermedad se incrementa y daña los tejidos. Estos tejidos se dañan en forma paulatina y severa. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí tiene mucho control. Eso es importante. No la podemos curar, pero sí la podemos controlar. Los órganos que mayormente se afectan, como les dije, son los órganos como los pies, las manos, al inicio. Son órganos distales que llamamos nosotros. Estos órganos que se ven afectados, ¿no es cierto?, van expresando su daño también en forma paulatina. Especialmente, por ejemplo, los ojos. La persona empieza a perder la visión muy lentamente, empieza a ver borroso, luego se le dificulta leer las cosas que hay en profundidad,
y si no se controla la diabetes, puede la persona quedar ciega. Pero esto es importante tomarlo en cuenta, que sucede ya en las etapas finales de la enfermedad, pero no debemos llegar a este proceso. Lo mejor es controlar la diabetes. Para eso estamos aquí, para enseñarles estas situaciones. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? Los signos y síntomas de la diabetes son múltiples, pero hay algo que nosotros llamamos las 4P del diabético: la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Veamos cada uno de ellos. ¿Qué es la poliuria? Poli significa varios, y urea, orinar. Entonces el paciente orina varias veces en el día. La polifagia, el paciente come mucho durante el día. La polidipsia, como él orina mucho y tiene mucha azúcar en su sangre, le da mucha sed. Y por último, la pérdida de peso. A pesar de que el paciente diabético al inicio se ve obeso y con ganancia de peso, a medida que la enfermedad va avanzando, el paciente pierde peso. Entonces son las 4P del paciente, recordemos: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Algo interesante es que los pacientes que tienen diabetes o empiezan a presentar los signos de la diabetes, generalmente no lo notan y lo pasan por alto, ¿no es cierto? Entonces no acuden al médico. Y hay algo que también los pacientes empiezan a sentir en el transcurso de la unión de todos estos síntomas, y es fatiga. Los pacientes que tienen diabetes se fatigan con gran facilidad. Es uno de los signos que actualmente se considera muy importante dentro del diagnóstico de la diabetes. También hay personas que empiezan a presentar pérdida de la sensibilidad, especialmente en los pies. Estos pacientes, por ejemplo, tienen un uñero y ahí está el uñero presente, pero no les duele. Y peor aún, empiezan a tener en los espacios interdigitales, o sea, entre los dedos de los pies, heridas, y estas heridas no se curan con facilidad. Esto es pérdida de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay un daño en las terminales nerviosas causado por la diabetes. Como ustedes notarán, hemos siempre mencionado que la diabetes no es un problema de un órgano, sino de todos los órganos del cuerpo. Muchos pacientes pueden llegar a entrar en un estado muy severo de enfermedad y llegan a lo que se llama el coma diabético. ¿Por qué llegaron a este punto? Porque no se cuidaron, porque los signos de alarma fueron pasados por alto y porque muchas veces el paciente, como esas enfermedades son de larga data, se cansa de tomar la medicación y de hacer caso al médico y termina en estos puntos de coma diabético, que es lo que no queremos que la gente llegue. Por eso estamos aquí en este medio ayudándoles a todos ustedes para que reconozcan la enfermedad y la controlen a tiempo. Hablemos un poquito de los tratamientos. Los tratamientos son varios. El primero es el control de la glucosa en sangre. ¿Por qué es que esta glucosa o azúcar se acumula en la sangre? Muy sencillo. Porque si no hay quien la transporte, recuerdan que era la insulina la que transportaba esta glucosa a las células. Si no hay quien la transporte y no hay quien haga que ingrese dentro de las células, este azúcar se acumula en la sangre. Normalmente el nivel de azúcar no debería estar más allá de 110 miligramos por decilitro. Entonces, si yo llego a encontrar una glucosa elevada, especialmente en ayunas, debería estar en alerta. Eso es una de las cosas que se considera parte del control y del tratamiento, estar pendiente de cuánta azúcar hay en nuestra sangre. Otra forma para controlar la diabetes es tomar las medicinas o los medicamentos que le envíe su médico. Por favor, no deje de hacerlo, es supremamente importante. Si el paciente, por ejemplo, tiene diabetes tipo 1 y necesita insulina, debe colocarse la cantidad exacta de insulina que diga su médico y además debe hacer todo el tratamiento dietético que él le pida. Si usted o su familiar o alguna persona que usted conoce es un diabético tipo 2, estos pacientes no necesitan insulina. Ellos lo que necesitan es un control con dieta y con la medicación que su médico muy bien le ha mandado. La mayoría de los pacientes que tienen tipo 2 necesitan un control dietético. Eso es fundamental, es el primer paso dentro del tratamiento de la diabetes para poderla controlar adecuadamente. Y el éxito del tratamiento depende mucho de usted. El médico le orienta
pero usted debe, por favor, hacer el control tal como él se lo indica. Y dentro de esto del control tenemos que hacer ejercicio. Es fundamental que la persona, además de hacer dieta, haga ejercicio. Este ejercicio es considerado dentro de la parte médica que llamamos dietética e higiene. Parte de la higiene no solo es hacerse, es hacer ejercicio. El ejercicio va a ser un ejercicio programado. No, el médico no quiere que usted salga y corra una maratón. No, eso es lo que pide el médico. El médico lo que pide es que usted empiece con caminatas, que empiece a hacer ejercicios muy suave y luego él le va programando los ejercicios cada vez más intensos. Otra cosa que tiene que hacer es tomar la medicación. Y finalmente, hacer lo que está haciendo ahorita, educarse en diabetes. Si uno no se educa en la enfermedad que tiene, corre el riesgo de cometer errores muy simples que a la larga le van a costar mucho. Importante que por favor controles el peso. Si la persona está al inicio con diabetes, van a notar que es obeso, pero necesitamos que por favor controle el peso. Luego el peso empieza a perderlo, eso indica que la enfermedad se está agravando. Dentro de la dieta, mucho se habla de la dieta de los diabéticos, se cree que los diabéticos no pueden comer ciertas cosas. Sí, los diabéticos pueden comer muchas cosas, no crean que están restringidos solo a comer muy poquito, no, todo lo contrario, deben comer, pero en forma muy programada. Y esta programación se la hace su médico en compañía de un dietista. Bien, el chequeo del control de la glucosa es fundamental. Eso se hace, generalmente se pincha el pulpejo de un dedo y se controla con un aparatico que se llama glucómetro. Este glucómetro tiene una cinta, la cual se introduce con la gotita de sangre dentro de él y él te marca exactamente el nivel de azúcar. Bien, dentro del proceso de laboratorio, el médico enviará algunos exámenes de laboratorio, como por ejemplo exámenes de orina. Estos exámenes de orina son fundamentales para ver si el paciente, además de estar bien, de no estar con infección en la vía urinaria, el paciente no tiene mucha pérdida de glucosa a través del riñón, que se refleja también en la orina, y esto nos va a indicar que el riñón está siendo afectado. Bien, espero que esto haya sido de utilidad. Vamos a contestar algunas preguntas que nos están llegando a través de la red y vamos a hacer lo más directos posible. Adriana tiene una pregunta y dice: doctor, mi pregunta es, ¿cuál es la mejor dieta? Perfecto, la mejor dieta al inicio es evitar los azúcares refinados. ¿Cuáles son los azúcares refinados? Son todas estas azúcares de color blanco intenso que ustedes han visto, ¿no es cierto? Que están comúnmente en nuestras despensas. Es importante no consumir azúcares refinados en grandes cantidades. Una, dos. Otra cosa que se debe evitar es el consumo de grasas, nosotros llamamos saturadas, voy a decirle un poco así como pesadas. Por ejemplo, comer la piel del pollo, ¿no es cierto? Eso tiene mucha grasa. Comer la piel del chancho, esto tiene mucha grasa acumulada. Lo que hay que comer no es que no debe comer esto, debe comerlo en forma muy programada y muy pequeña. Es importante, la dieta se maneja según el paciente, no es una dieta general para todos. Adriana tiene otra pregunta. Dice Andrea: hola, yo tengo una pregunta. Mi abuelo tiene 76 años, tiene diabetes, se estaba cuidando muy bien, 0 azúcar, y se le bajó la glucosa por falta de azúcar. ¿Qué se hace en estos casos? Bien, en estos casos lo primero que hay que hacer es darle al paciente azúcar y pensar por qué fue que se le bajó el azúcar. La primera opción que podemos pensar es que la medicación que él está usando produjo una baja de azúcar. Esto en términos técnicos se llama hipoglucemia. Hipo, bajo, glucemia, azúcar, de glucosa. Entonces, cuando el paciente presenta esta hipoglucemia, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente administrar azúcar y llamar a su médico tratante. ¿Por qué esto es importante? Porque el paciente, al no tener azúcar, está usando sistemas de reserva muy exclusivos del organismo, entre ellos los sistemas de reserva del hígado. Estos sistemas de reserva van a generar en él algo que se llama acidosis metabólica. Recuerden que el metabolismo era el mecanismo por el cual la comida se convierte en energía. Entonces, si el paciente coge una vía alterna
para formar glucosa dentro de su cuerpo, él debe pagar un costo metabólico. Ese costo metabólico se llama producción de ácido láctico. El ácido láctico genera grandes daños en el organismo. Entonces, y cuando tu abuelito, en este caso, que es diabético tipo 2, entró en hipoglucemia, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Darle un poquito de glucosa y comunicar al médico. Tal vez la medicación que estaba tomando hizo un efecto de hipoglucemia y eso fue lo que lo llevó a presentar este caso. También decía, ¿qué se hace en estos casos? Andrea, ¿se debe tomar azúcar de vez en cuando? ¿Cuánto es lo adecuado? Bueno, actualmente en el mercado hay varias formas de consumir azúcar, hay barras de glucosa dirigidas a diabéticos. Incluso ustedes van a ver que hasta en el mercado se vende chocolate para diabéticos. Esto es muy importante, o dulces dirigidos a diabéticos. Estos se pueden tener en casa y si llega a bajar el azúcar, simplemente lo recomendable es consumir un poquito de estos. Generalmente es un cuadradito que ya viene medido para el diabético. Eso es lo más recomendable. Les pedimos que si alguien tiene una pregunta, por favor la haga con toda tranquilidad y estaremos gustosos de contestarla. Les quería comentar también e invitarles por favor a que hay en las redes sociales la palabra me gusta. Si les gusta esta forma en que nos estamos comunicando y quieren que sigamos haciéndola, por favor, simplemente ponga allí me gusta y nos van a ayudar mucho con esta situación. Y recuerden también que nos pueden sugerir temas, por favor, nos envían los temas que ustedes quieran de salud, no interesa el tema que fuere, estamos dispuestos a hablar de cualquier tema y ayudarles, a orientarles a que lo entiendan. Si es de cura, tratar de orientar la cura, y si es de control, ayudarles a orientar en el control. Me llega otra pregunta de Adriana. ¿Qué persona tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? Todas las personas tenemos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 siempre y cuando no nos cuidemos. Es importante tomar en cuenta que no se hereda la diabetes tipo 2. Lo que uno puede llegar a heredar es la predisposición, no la enfermedad. Pero si además de yo tener una predisposición a la diabetes, no me cuido, soy una persona que trasnocha mucho, que soy un fumador, un bebedor, una persona que consume grandes cantidades de comidas, tanto de azúcares como de grasas, de carbohidratos, entonces eso me va a generar a mí una predisposición mucho mayor a tener diabetes, y más aún si no hago ejercicio. Entonces lo recomendable es hacer caminatas, hacer ejercicios, si es que no puede durante toda la semana, por lo menos los fines de semana, tratar de tener una actividad física, comer en forma moderada, porque todos tenemos una tendencia a comer en forma exagerada, a acumular mucha grasa en nuestro organismo. Si bien se puede, no se dice que uno no pueda comer una hamburguesa de vez en cuando, se puede comer, pero no comerse 2 ni media libra de papas fritas, que es lo que uno comúnmente ve en estos sitios donde la gente consume lo que llamamos comida chatarra. Entonces, por favor, comer sano, mucho ejercicio y cuidarnos para evitar que nos dé diabetes. Aquí JP Landazuri nos pregunta, ¿hay algún tratamiento preventivo para la retinopatía diabética? Claro que sí. Lo mejor es controlar el proceso diabético y saber si el paciente es diabético y saberlo a tiempo. La diabetes, igual que la hipertensión arterial, son enfermedades que nosotros consideramos solapadas. Las enfermedades solapadas son aquellas que empiezan a temprana edad y que nadie se da cuenta de ellas porque su sintomatología es muy leve, pero para eso estamos aquí, para que todos veamos a tiempo esta enfermedad que es la diabetes. Me llega otra pregunta, dice, ¿por cada paciente diabético conocido existe otro no diagnosticado? ¿Es correcto? Bueno, sería una estadística muy exagerada, pues entonces estuviésemos diciendo que la mitad de la población del mundo es diabética y la otra mitad no. Yo creo que no deberíamos decirlo desde este punto de vista. Lo que sí debemos saber es que si una persona tiene familiares diabéticos, seguro que él tiene una alta predisposición a ser diabético. Eso es una realidad.
pero decir que la relación es 1 a 1 sería muy muy difícil hacerlo. Bien, también queremos pedirles que no se olviden de votar en me gusta para poder nosotros mantener este chat, es muy importante hacerlo. Por cada paciente diabético, a ver, que aquí tenemos otra pregunta, ¿cuáles son las cifras de glucosa en sangre normales y a partir de cuándo hablamos de diabetes? Bueno, cuando tenemos, ya lo habíamos mencionado, una glucosa, dependiendo, eso también depende de la forma en que yo mida la glucosa, pero un promedio no debe ir más allá de 100 a 110 miligramos por decilitro. Es más o menos un promedio aceptado. Otros indicadores dicen, o otras normas dicen que puede ir entre 70, 80 o 90, pero niveles de más bajo de eso se consideran hipoglucemia. Entonces, si una persona supera, diga usted, los 110 miligramos por decilitro, podría considerar que hay una hiperglicemia. Más un solo dato no significa que tengas una diabetes. Si alguien consume glucosa ahorita y le tomamos una muestra de sangre, seguro que los niveles van a estar elevados, más eso no indica que tiene diabetes. Lo que indica es que está hiperglucémico. Deberíamos tener otro entorno, otra sintomatología asociada para poder saber si esa persona es diabética o no. Doctor, buenos días. Tengo una consulta respecto al tema de la diabetes. Si por favor me podría aclarar, ¿la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral? Muchas gracias por su gentil respuesta. Saludos, Lorena. Bueno, Lorena, te cuento que la diabetes sí es un factor que va a incrementar la posibilidad de infarto cerebral o de alteración cerebrovascular. Una, dos, la mayoría de pacientes diabéticos, como pierden la sensibilidad y son propensos a hacer problemas cardiovasculares, pueden presentar lo que se llama infarto silente. Ellos no sienten el dolor del infarto, pero el infarto se presenta como tal. Esto se presenta en pacientes diabéticos que ya son diabéticos un poco descompensados o no controlados. Por eso es que insistimos en el control con su médico tratante. Entonces, resumiendo, sí, la diabetes es un factor predisponente para enfermedad cardiovascular. Tenemos otra pregunta, doctor. A mi padre le están suministrando insulina, ¿en algún momento le podrán quitar? Es interesantísimo. Tengo entendido que su padre entonces es un diabético tipo 2. Sí, sí se le puede llegar a quitar. ¿Cuándo? Cuando el paciente vuelva. Actualmente en el mercado hay fármacos que ayudan a que los receptores de las células, estas puertas que hacían que entrara la glucosa y se convirtiera en energía, están dañados en los diabéticos tipo 2. Actualmente hay fármacos que estimulan a la célula a regenerar estos receptores. Sí se puede llegar en algún momento a quitarle a su padre el uso de insulina. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sería muy importante que nos ayuden con ellas. Queremos premiar, por favor, también a las personas que han comentado durante la charla y vamos a hacer luego un sorteo entre todos los que han hecho preguntas. Tengo otra pregunta. ¿Quiénes deben someterse a pruebas para detectar una posible diabetes? Muy bien, esto es importantísimo. Toda persona que el médico general, que es el que debe ver primero a un paciente, toma en cuenta sus características clínicas, esta persona entra dentro de los criterios de diagnóstico de diabetes, debe hacerse los estudios que el médico le envíe. Algo que es importante, no debemos hacer exámenes solo porque yo creo que tenga algo. Es importante hacer el examen dirigido, orientado por un profesional, es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no ahorita va a salir toda la gente corriendo a hacerse un chequeo de glucosa y eso simplemente le va a dar un dato de glucosa. Necesita que el médico pueda valorar todo el resto de sintomatología para que pueda de esta manera ser diagnosticado de diabetes, si la tiene o no, o si tiene la predisposición o no la tiene. Así que tampoco entremos en alarma y lo que debemos hacer es tomar en cuenta que si un miembro de la familia o uno de nosotros siente algo de la sintomatología que le he dicho, acude inmediatamente a un médico, seguro que le va a ayudar muchísimo. Me preguntan,
¿Se puede prevenir la diabetes? Sí, con ejercicio, con una buena dieta y con un buen chequeo médico. Es bueno que las personas sanas se hagan chequeos médicos preventivos, de ahí el valor de la medicina preventiva. Bien, queremos por favor, si alguien de las personas que nos han escrito, hecho preguntas, nos pueden ayudar con un número del 1 al 10 para premiar a alguna de las personas que al momento se han comunicado. Me hacen una pregunta: aproximadamente en el Ecuador, ¿cuántas personas padecen de diabetes? Bueno, es difícil, los registros no son exactos, pero sí hay datos aproximados. Se puede calcular que hasta el 15% de la población económicamente activa puede llegar a tener diabetes o son diagnosticados de diabetes, y es un dato que no son datos exactos, porque generalmente en Latinoamérica no tenemos estadísticas muy certeras al tema. No todo paciente diagnosticado es reportado a los centros de estadísticas nacionales. Entonces, como no se reportan todos, los datos no pueden ser exactos, pero podríamos bordear un 15%, y más en las condiciones actuales que todo el mundo consume mucha comida chatarra en las calles. Dice otra pregunta: hola, mi abuelo tiene diabetes y deben operarlo de un tumor. ¿Qué pasa con la cicatrización? Es una pregunta muy interesante. Los pacientes que tienen diabetes cicatrizan muy lentamente, y estos pacientes simplemente retardan la cicatrización. Pero que es importante que el médico, por favor, sepa que su abuelo es diabético, o que esta persona es diabética, así junto con el médico que le está tratando, el médico internista o el endocrinólogo está tratando a su abuelo, pueden controlar la diabetes y de esta manera mejorar la cicatrización. Tanto, les voy a comentar algunas cosas más sobre la hiperglicemia y la hipoglicemia. La hiperglicemia es el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Y la hipoglicemia, la disminución de la glucosa en sangre. Andrea nos pregunta: pero ¿cuáles serían las medicaciones aconsejables luego de quitarle la insulina? Las medicaciones, Andrea lo que nos pregunta es: ¿qué medicinas serían aconsejables luego de quitarle la insulina? Lo mejor son los fármacos hipoglucemiantes. Bueno, los fármacos, le llamamos nosotros los médicos a las medicinas. Una, dos, no existen fármacos antidiabéticos, existen fármacos hipoglucemiantes, o sea, fármacos que bajan la cantidad de glucosa en sangre para evitar el uso de la insulina. Incluso estos fármacos hipoglucemiantes tienen muchas características. Muchos de ellos estimulan a los receptores de las células para que puedan estos receptores mejorarse y hacer que la glucosa ingrese. Así que dentro de esos tenemos muchos. Por ejemplo, te voy a nombrar algunos, por ejemplo, como la metformina. Pero lo importante es que sea el médico tratante de su familiar quien diagnostique y que diga, quien receta y que diga qué fármaco y cada cuánto debería tomar. Pero uno de esos era metformina, por ejemplo. Hiperglicemia y la hipoglicemia, es importante tomar en cuenta que hay signos de hiperglicemia. Por ejemplo, le aumentó la glucosa en sangre a una persona, y el principal signo es la boca seca y les da mucha sed. Otra cosa de la hiperglicemia es que inmediatamente les da muchas ganas de ir a orinar y empiezan a presentar visión borrosa. Me hacen otra pregunta, mientras me ayudan por favor con el número 4, quien es el ganador. Dice: ¿los productos con aspartame ayudan a las personas con diabetes? Bueno, interesante. El aspartame ha sido una de las sustancias que se ha estudiado mucho. Hay estudios a favor y en contra, pero en definitiva el aspartame puede ayudar a la persona siempre y cuando el médico tratante esté de acuerdo en que el paciente use aspartame. ¿Por qué digo esto? Porque depende de la medicación que él esté usando, para evitar lo que nosotros llamamos efectos de asociación entre los fármacos, ¿no es cierto?, que son las interacciones de un fármaco con otra sustancia
ya sea farmacológica o no, y el médico debería valorar si el aspartame o la cantidad de aspartame que está enviando es la adecuada o no para que el paciente la pueda unir a los fármacos que está utilizando. Y dice cuáles son los efectos secundarios. Es la misma persona que preguntó lo del abuelito. Ah, muy bien. Entonces, los efectos secundarios, me imagino que es del caso de qué otra medicación podría utilizar. Todos los fármacos hipoglucemiantes, el peor efecto que podrían llegar a tener es que bajen mucho la glucosa. Pero si la dosis es la exacta, la glucosa simplemente baja en niveles totalmente adecuados. Entonces no hay que tener mucho miedo en esto, siempre y cuando por favor hagan lo que su médico dice. Vean nosotros cómo insistimos en esto, es importante que la persona no se automedique, que no haga caso a lo que dijo el vecino. Es que a mi vecino le fue bien con esta dosis. No es así, el médico decide cuál es su dosis y cuál es la mejor condición farmacéutica para usted. Bien, yo creo que hemos llegado ya al tiempo de acabar con el chat. Y si no hay alguna otra pregunta, queremos agradecerles a todos ustedes por la participación y nos estaremos viendo en el próximo chat. A nombre de Laboratorios Vago, les agradezco, les mando a todos un abrazo y espero verlos en la próxima reunión.